Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios y espero que ustedes escúchenla y le pongan mucha atención. Me encontraba yo a una dama hermosa que yo aprecio mucho en Toro y me dijo esto: César, yo veo que predica la palabra de Dios, pero yo que me lo conozco a usted es un pecador. Y yo le dije: uy, mamacita, ¿cómo así? ¿Usted descubrió eso? Pues mi amor, le agradezco que lo haya descubierto porque yo quería que la gente lo descubriera, que yo soy un pecador. Y más de una vez le he dicho a la gente que yo soy un pecador, que yo peco de pensamiento, palabra, obra y omisión. Peco de los cuatro o de alguno de los cuatro, todos los días peco. Pero no por ello es que usted debe dejarse influenciar diciendo: ¿para qué le voy a prestar atención a César si César es un pecador? Eso no es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Lo que yo quiero que usted aprenda es que César, a pesar de que es un pecador, es capaz de enseñar la palabra de Dios. ¿A quién tienes que seguir? A Dios, no a César. ¿No ve que César es un pecador que todos los días peca? No, usted tiene que escuchar en la palabra de Dios que pronuncia César. Eso que él pronuncia es para él y para usted. Eso que yo César estoy diciendo es para todo el mundo, pero también se aplica a mí. Así es que yo no me considero salvo. Yo tengo que dejarme influenciar y aplicar todo lo que está escrito en la Biblia. Y si yo lo aplico a mi vida, yo me salvo. Pero si usted se va a poner a mirar a la derecha porque hay pecadores o a la izquierda porque hay pecadores, no, nosotros tenemos que ir como caballos, así como esos caballos de las carretillas que les ponen una cosa aquí a los lados para que los caballos no miren ni para la izquierda ni para la derecha, para que no miren para este lado ni para este lado, no, que miren de frente. Nosotros debemos mirar de frente a Cristo, de frente. Nosotros no nos salvamos y ese es uno de los errores que tienen los hermanos separados. Ay, gracias a Dios yo me salí de la iglesia católica porque está llena de pecadores. No, ay, no, se descubrieron, América definitivamente descubrieron que en la iglesia católica hay pecadores. Y le dije yo a esta dama: vea lo que dice Jesucristo. ¿Por qué le hizo un fariseo a un discípulo? ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? O con prostitutas y publicanos. Y Jesucristo les dijo: porque el médico debe andar entre los enfermos, no entre los sanos. Más bien les digo a ustedes: misericordia quiero y no sacrificios. Esto es lo que yo quiero que usted aprenda, que nosotros debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. No mirar ni a la derecha que hay pecadores, ni a la izquierda que hay pecadores, porque hasta detrás de uno vienen muchos pecadores. Nosotros debemos mirar a Cristo y su palabra. ¿No ve que está escrito así? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, debemos obedecer lo que está escrito en la palabra. Jesucristo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo a través de mí. Ustedes ya tienen quien los condene, la palabra. Por lo tanto, la palabra nos condena y nos dice cosas terribles. Vamos entonces a evangelizar en el día de hoy. Ojalá hoy escuches la palabra de Dios y no endurezcas tu corazón. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Éxodo 34, 29 al 35. Al verla hacia él. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida.
Cuando salía comunicaba a los israelitas lo que le había mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué momentos tan impresionantes los que leemos. Es que yo leo esto y yo veo unas imágenes tan bonitas, tan llenas de gloria, tan llenas de Dios, que uno dice es impresionante cómo estar ante la presencia de Dios se vuelve tan blanco. Me hizo recordar a un pasaje bíblico cuando Jesucristo también se le apareció Moisés y Elías. Y el Jesucristo y se volvieron blancos como la luz. Y entonces relatan eso. Este mismo momento es lo que aparece allí, solo que en este momento solo a Moisés se le es radiante su cara. Con Jesucristo es todo su cuerpo, toda su vestimenta se pone radiante y blanca cuando está en presencia de Moisés y de Elías. Y Pedro y Santiago creo que son los que ven esas imágenes tan bonitas. Aquí nos muestran que Moisés habla directamente con Dios y su rostro se vuelve blanco, radiante, impresionante. Y como él baja con las dos tablas, después de haberle pedido nuevamente a Dios el favor, si soy digno a tu favor, danos otra oportunidad, porque después recuerden que él destruyó las primeras dos tablas de piedra con los mandamientos, las destruyó de rabia, cuando ese pueblo hizo un becerro de oro, y entonces él destruyó las dos piedras y se encolerizó contra ese pueblo y fue nuevamente ante Dios a suplicarle por ese pueblo ingrato para que le diera otra oportunidad. Y Dios le da otra oportunidad, pero Dios le dice muy clarito: yo le voy a dar otra oportunidad, van a ir al Sinaí, al monte que yo les escogí, un ángel irá por delante, pero de este tiempo yo no me acordaré. Y castigaré a todos los que se sublevaron contra mí, haciendo un ídolo de barro o un ídolo de oro, y lo llamaron Dios. Yo no me voy a olvidar de esto. Y luego ustedes me escucharon en un salmo que Él los castiga. Pues bien, hoy vemos la majestuosidad de Dios reflejada en Moisés. La vemos. Y el pueblo está dispuesto a dejarse guiar por Moisés. Leamos un pedacito. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Esto es muy importante porque esto tiene que ver con el evangelio del día de hoy. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que había mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Ese momento es hermoso, hermoso. Cómo Dios habla de tú a tú con Moisés y le va diciendo qué es lo que el pueblo debe hacer. Vamos a leer el Salmo 98, 5, 6, 7, 9. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Y vamos a leer San Mateo 13, 44-46. Vende todo lo que tiene y compra el campo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder,
y lleno de alegría va a vender lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio ya lo habíamos leído, creo que el domingo pasado, sí. Y el domingo era más completo, era el reino de los cielos se parece a estos dos textos, y también decía uno tercero, y se parece también a la red que un pescador tira al mar y saca toda clase de peces y la acerca a la orilla y saca lo bueno y lo echa en cestas y saca lo malo. Ese era todo completo. Pero ahora solamente vamos a hablar la mitad de ese evangelio, y seguramente que mañana la otra mitad. Hoy la mitad, el domingo fue todo completo, hoy es la mitad y mañana será la otra mitad seguramente. Pues vamos a reflexionar sobre esto, que ya lo habíamos reflexionado, muchachos, el pasado domingo, y habíamos dicho cosas muy bonitas. ¿En qué se parece el reino del cielo? ¿A qué se parece? Y dice, a un hombre que encontrando un gran tesoro, y yo decía el domingo, a un hombre que encontrando una mina de oro o de diamantes, y sabe que esa montaña está llena de oro y de diamantes, esconde lo que tenía, va y vende, busca al dueño de ese lote, va y vende todo lo que tiene para comprarse ese terreno, y se lo compra. ¿Por qué? Porque él sabe que en esa montaña hay un gran tesoro. Y Dios nos dice que así es el reino de Dios, que quienes son capaces de abandonar todo, padre, madre, hijos, hermanos, familiares y la casa, por seguir a Cristo, se gana el reino de Dios. Y Jesucristo lo dice en esa parábola: quien deje a madre o a padre, hermano o esposo o esposa, por seguirme a mí, es digno de mí. Y entonces hay otra parábola que dice: Señor, te seguiré a donde vayas. Pero él, viendo a ese hombre, le dice: oigan a este, yo no tengo donde reposar la cabeza. Las madrigueras tienen sus madrigueras y los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Así es que usted piensa seguirme por dinero o porque va a conseguir riquezas. No, Señor. Y otro le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame ir primero a despedirme de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y de mis hijos. Y el Hijo del Hombre, el Dios le dijo: no, Señor, si usted me va a seguir, me vas a seguir. No tiene por qué voltear a mirar para atrás. No tiene por qué ir a despedirse de nadie. Si usted ya escogió este gran tesoro, yo soy el tesoro. Porque ¿qué dice el mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y ahí no cabe otra persona. No puedes regresarte a ir a despedirte de nadie. Deje que los muertos entierren a los muertos. Usted está llamado para el reino de los cielos. Mire para adelante y sígame. ¿Encontraste un tesoro? Sígame. No puedes renunciar a ese tesoro. Y así es como lo dice Dios. Pero mire una cosa tan especial. Dios dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que descubrió ese tesoro y fue y lo compró el terreno para quedarse con ese tesoro. Deja libre albedrío a las personas. Usted escoge. Usted verá si encontrando el tesoro lo sigue. Y resulta que Pablo lo dice. Pablo dice: todo lo que yo tenía en este mundo lo doy por pérdida. Y él era un sacerdote criado a los pies de Gamaliel y tenía mucho conocimiento sobre la iglesia judía, sobre los judíos y sobre el Antiguo Testamento y sobre la ley de Moisés, y sabía de mucho. Pero cuando descubrió a Cristo, dijo: ahora todo lo que yo creía que era ganancia, para mí es pérdida, porque mi verdadera ganancia es Cristo, seguir a Cristo y morir por Cristo. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Y ese es el tesoro que Jesucristo le está dando aquí a Pablo. Pero le vendrán persecuciones, le vendrán garrotazos, pedradas,
Y no importa, porque Pablo dice, todo esto que se me va a pasar encima es un gran sacrificio para Cristo y no es nada que la gloria que Cristo me va a dar al final de los tiempos. Y luego dice, también lo compara con una perla, que es parecido a este. Una perla que encuentra un comprador de perlas y encuentra la perla más preciosa y dice que va y vende todo solamente por quedarse con esa perla, por quedarse con ese reino del cielo. Y esto tiene que ver también con nosotros, los que sabemos que en la iglesia está la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a la iglesia y recibimos la Eucaristía, sabemos, porque Cristo así lo está relatando, que nos está entregando el reino de los cielos, porque en Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por lo tanto, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y echa este gran discurso hermoso de la Eucaristía. ¿Y quiénes lo entienden? Los católicos, los buenos católicos, porque aquí no se salvan los malos católicos, que es una mala concepción que tienen los protestantes. Creen que porque un borrachín es católico, entonces se va a salvar. Creen que porque un drogadicto es católico, entonces se va a salvar. Creen que porque una mujer es prostituta, se va a salvar. Creen que porque un hombre es pedófilo y es católico, se va a salvar. No, señorito. Nadie se salva si no camina por el redil de Cristo y su doctrina y abandona todos esos pecados en el arrepentimiento, y ese arrepentimiento se da es en la confesión. Y por eso, cuando una persona encuentra ese reino de los cielos y dicen: ¿cómo? ¿El gran tesoro es la Eucaristía? Si yo como el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿yo me salvo? ¿Esa es la perla? ¿Ese es el tesoro? Sí. Entonces voy corriendo a donde el sacerdote a confesarme, porque Jesucristo lo dejó así. Quien pida perdón, le serán perdonados sus pecados, y al que no pida perdón, no le serán perdonados sus pecados. Pero como usted entendió cuál es la perla, corre a buscar al sacerdote, porque sabe que ahí en el sacerdote va a encontrar borrón y cuenta nueva de todos sus pecados, y vas a encontrar la gracia de Dios, y luego vas a recibir el tesoro que Jesucristo lo dejó estipulado: quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y corre a la Eucaristía, porque en la Eucaristía sabe que va a encontrar el reino de Dios. ¿Ustedes entendieron esto tan bonito? El reino de Dios. Así como Moisés lo encontró y su cuerpo y su rostro se volvió radiante, así toda persona que va a la Eucaristía y come ese cuerpo y la sangre de Cristo que está en la Eucaristía, sale de allí con su rostro radiante, de saber que mi Señor tuvo tal misericordia que se fijó en mí y me permitió que yo comiera su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. ¿Ustedes entienden esto, muchachos, tan bonito? Dios permita que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.